mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo estaba pagando porque no era parte de ellos, así que cancelé cada reserva con una sola llamada y los dejé varados en medio del aeropuerto sin un centavo. Hace unas semanas, mientras estaba en la cocina de la casa de mi suegra en Tecoume, escuché de su propia boca la frase más humillante que me han dicho en mi vida: tú no eres parte de esta familia, nunca lo serás. Así que no tienes por qué ir a este viaje. Lo peor no fue la frase en sí, sino que lo dijo enfrente de todos, con esa sonrisa satisfecha que solo alguien que quiere hacerte sentir como basura puede poner. En ese momento me quedé en silencio, con una mezcla de rabia y vergüenza subiendo por la garganta, porque lo absurdo era que ese viaje lo estaba pagando yo. Cada vuelo, cada habitación de hotel, cada entrada a Disney World había salido de mi cuenta, y ahí estaba esa mujer, con un tono condescendiente y venenoso, dictando que yo no podía ir porque no era parte de ellos. Tengo 33 años, soy ingeniero de software en Seattle y llevo 5 años casado con Emily, mi esposa de 30, que es enfermera en el Swedish Medical Center. Ella siempre fue muy cercana a su madre, una mujer controladora, obsesionada con mantener la imagen de una familia perfecta. Desde que empecé a salir con Emily, su madre me trató como un extraño. No era hostil de manera abierta, pero había comentarios sutiles como que raro que un chico como tú viva en Capitol Hill o los ingenieros siempre creen que lo saben todo. A veces lo dejaba pasar, otras me molestaba, pero nunca pensé que llegaría a un punto tan descarado. La idea del viaje surgió en una cena familiar el año pasado. Todos estaban hablando de lo caro que estaba ir a Disney y lo complicado que era organizar algo así para 6 adultos y 3 niños pequeños. Yo había crecido con la ilusión de ir, pero mi familia nunca tuvo el dinero. Así que, casi como un impulso, les dije que me encantaría invitarlos a todos, que podía encargarme de los vuelos desde Seattle a Orlando, las habitaciones en un hotel dentro del complejo de Disney y las entradas para 5 días. En ese momento, todos parecían emocionados. Mi suegra incluso me abrazó y dijo que era un gesto generoso. Pero con el paso de los meses, el tono fue cambiando. Poco a poco empecé a notar que me dejaban fuera de las conversaciones sobre el itinerario. Había un grupo de WhatsApp donde compartían links, videos de atracciones, horarios, y a veces yo intervenía con sugerencias. Nadie respondía. Después me enteré de que había otro grupo sin mí, donde discutían todo en serio y el mío era solo una fachada para que no sospechara. Emily me lo confesó una noche, con cara de culpable, y aunque dijo que ella no lo había iniciado, tampoco se había opuesto porque no quería problemas con mamá. Ese fue el primer golpe, darme cuenta de que ni siquiera mi esposa estaba de mi lado. Cuando faltaba un mes para el viaje, mi suegra me llamó directamente a su casa un sábado por la mañana. Era raro porque normalmente evita cualquier conversación privada conmigo. Cuando llegué, estaban todos, mis cuñados, sus esposas, los niños jugando en la sala. Ella me ofreció café y sin rodeo soltó que habían decidido que lo mejor era que yo no fuera. No es nada personal, simplemente este viaje es para la familia, dijo con ese tono falso de cordialidad. Tú nunca vas a ser realmente parte de nosotros. Emily sí, los niños también, pero tú, no. Tragué saliva y miré a Emily, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos se indignara. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada y quedarse callada. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado algo. Le pregunté en voz alta si estaban de verdad diciéndome que yo, quien había pagado cada centavo, no podía acompañarlos. Mi suegra sonrió y dijo que entendía que fuera incómodo, que podía quedarme con el consuelo de que les había dado una experiencia inolvidable. Y mis cuñados se quedaron callados, evitando mirarme. Me hervía la sangre. Una parte de mí quería estallar, gritarles que eran unos malagradecidos, que cancelaría todo en ese mismo instante. Pero otra parte, más fría, más calculadora, me dijo que no les daría la satisfacción de verme perder el control. Así que fingí calma, asentí y me limité a decir que si eso era lo que habían decidido, entonces estaba bien. Emily me siguió hasta el coche, me dijo en voz baja que entendía que me sintiera mal, pero que tal vez era mejor no pelear con mamá. Eso fue como otro cuchillo. De regreso a Seattle, en la autopista I-5, iba manejando con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Recordaba una y otra vez la sonrisa de mi suegra,
Esa frase "tú no eres parte de nosotros" que no se me borraba de la cabeza. Pensaba en todo lo que había hecho para organizar el viaje, las horas de buscar vuelos directos, de comparar precios de hoteles, de reservar restaurantes dentro del parque porque se llenan con meses de anticipación. Había gastado más de $15,000 entre boletos de avión, alojamiento y entradas, y aún así me trataban como a un intruso. En el trabajo no podía concentrarme, me quedaba mirando la pantalla con el código corriendo y lo único que pensaba era en cómo habían logrado humillarme tan fácilmente. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. En casa, Emily intentaba hacer como si nada hubiera pasado, hablaba del uniforme de enfermería, de los turnos en el hospital, como si ignorar el problema lo borrara. Pero cada vez que la miraba, recordaba cómo no dijo una palabra en mi defensa. La semana siguiente fue aún peor. Me llegó una notificación en mi celular, me habían sacado del grupo de WhatsApp de la familia. Sin explicación, sin aviso. Cuando le pregunté a Emily, me dijo que seguramente había sido un error. Pero a los pocos minutos me llegó un mensaje de mi cuñado mayor diciendo que era mejor mantener las cosas claras y que esperaban que entendiera. No respondí. Esa noche, mientras Emily dormía, me senté en la sala con mi laptop abierta y revisé todas las reservas. En ese instante me di cuenta de que tenía todo el poder en mis manos. Cada vuelo estaba bajo mi nombre, cada confirmación de hotel llegaba a mi correo, cada entrada a Disney estaba ligada a mi tarjeta de crédito. Ellos no tenían nada, absolutamente nada, que no pasara primero por mí. Sentí una calma extraña, como si la rabia se hubiera transformado en otra cosa. Me serví un whisky y me quedé viendo el correo con todas las confirmaciones abiertas. Podía cancelar todo con un par de clics. Podía hacerlos pagar por cada palabra, por cada mirada, por cada silencio cómplice. Esa noche no lo hice, pero por primera vez en días sonreí. Sabía que todavía tenían la ilusión de su viaje perfecto, que seguían haciendo planes y sacando cuentas, sin imaginar que todo dependía de mí. Y mientras más pensaba en la escena de ellos en el aeropuerto, con sus maletas y los niños cansados, descubriendo que no tenían boletos, más clara se volvía la idea en mi mente. No dormí mucho esa semana, pero por primera vez no me sentía derrotado. Tenía un plan, y aunque nadie lo sabía, el poder había cambiado de manos. Ellos creían haberme dejado fuera, pero yo era el único que podía decidir si ese viaje existía o no y empecé a darme cuenta de que tal vez la mejor forma de responder no era con gritos ni con discusiones, sino con silencio y un movimiento calculado en el momento justo. Mientras tanto, Emily seguía sin hablar del tema, como si ignorarlo fuera suficiente. Yo ya había tomado una decisión, pero aún no se lo había dicho a nadie. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en la casa de mi suegra, ya nada se sentía igual dentro de mi propio matrimonio ni dentro de la rutina diaria. Los días en la oficina transcurrían lentos, mecánicos, con mi mente ocupada más en lo que había ocurrido que en las líneas de código que debía entregar. Cuando sonaba mi celular y veía el nombre de Emily en la pantalla, me invadía una mezcla de ansiedad y cansancio, porque ya sabía que no traían nada nuevo. Solo silencios incómodos o frases cortas que intentaban evitar el elefante en la habitación. Me había acostumbrado a escuchar el teclado del piso de arriba, donde ella a veces trabajaba en informes del hospital, y sentir un muro invisible entre los dos. Era como si después de lo que pasó en Tecoume hubiera un cristal grueso que separaba nuestras conversaciones y que ninguno de los dos se atrevía a romper. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, o al menos eso pensaba yo hasta que un miércoles por la mañana, después de revisar correos en la computadora, noté que ya no me aparecía ninguna notificación. Entré manualmente a la aplicación y me encontré con la sorpresa de que ya no estaba dentro. Ni un aviso, ni una explicación, simplemente me habían sacado. Fue como recibir un portazo en la cara sin previo aviso. Con rabia le pregunté a Emily, que estaba preparando café en la cocina, y ella me contestó que seguramente había sido un error, que luego lo revisaría. Fingió indiferencia, pero su gesto nervioso al revolver la taza la delató. 2 horas después, mi cuñado mayor me envió un mensaje directo diciendo que habían decidido continuar las conversaciones del viaje entre la familia inmediata y que esperaba que yo entendiera. Lo leí una y otra vez, sintiendo el peso de esas 3 palabras, la familia inmediata.
Era como si me hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran puesto del otro lado. Esa noche Emily llegó de su turno agotada y yo esperaba que al menos trajera un poco de empatía, pero en cambio lo que escuché fue que no entendía por qué estaba tan molesto. Que a fin de cuentas yo mismo había dicho que no quería problemas, que tal vez debía dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé que yo había pagado cada boleto, cada habitación, cada pase, que no se trataba solo de orgullo, sino de respeto. Ella me respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que se pusiera peor. Esa pasividad me desgarraba más que cualquier insulto directo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero era imposible. Mis colegas notaban que estaba distraído. En los almuerzos en South Lake Union, mientras ellos hablaban de las últimas actualizaciones de Amazon o de los precios ridículos de la vivienda en Seattle, yo solo asentía sin realmente escuchar. Mi cabeza se llenaba de imágenes de ellos, de mi suegra sonriendo mientras contaba orgullosa que llevaría a sus nietos a Disney, y de mi borrado de la historia como si no hubiera existido. Cada vez que me venía ese pensamiento, un calor desagradable me recorría el pecho, esa mezcla de impotencia y rabia contenida que no te deja dormir por las noches. En uno de esos insomnios me levanté a las 2 de la madrugada, bajé a la sala y encendí la laptop. Revisé uno por uno los correos de confirmación. Los boletos de avión desde Seattle a Orlando con Delta, los asientos seleccionados con vista al pasillo, las habitaciones dobles en un resort dentro del complejo de Disney con acceso directo a los parques. Las entradas digitales ya vinculadas a mi cuenta. Todo, absolutamente todo estaba bajo mi nombre. Me quedé mirando la pantalla iluminada mientras en la casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. De repente, sentí algo parecido a alivio. Esa familia podía creer que me había quedado sin poder, pero en realidad no tenían nada sin mí. Con una sola llamada podía derrumbarles el castillo de naipes que habían armado sobre mi dinero. No lo hice en ese momento, porque todavía había una parte de mí que esperaba que Emily reaccionara, que dijera algo, que se pusiera de mi lado. Pero con cada día que pasaba me daba cuenta de que esa posibilidad era cada vez más remota. Emily parecía más distante, como si su prioridad fuera mantener la calma en su relación con su madre, aunque eso significara sacrificar la nuestra. Yo lo notaba en cómo cambiaba de tema cada vez que intentaba hablar del viaje, en cómo dejaba su celular boca abajo sobre la mesa cuando llegaban mensajes del grupo del que me habían expulsado, en cómo sus palabras se volvían más secas cuando le recordaba que yo seguía cargando con el peso económico de todo. El sábado siguiente me llamaron mis cuñados para coordinar el transporte al aeropuerto. No conmigo directamente, sino a través de Emily, que luego vino a preguntarme si podía llevarlos en mi SUV hasta SeaTac el día del vuelo. Fue en ese instante cuando entendí que ni siquiera me veían como persona, sino como un simple proveedor de dinero y logística. Ya no era parte del viaje, pero todavía esperaban que los llevara cómodamente hasta la puerta de embarque, como si mi única función fuera asegurar que su aventura comenzara sin contratiempos. Tragué la rabia. Le respondí a Emily que no me parecía y me encerré en la oficina fingiendo que tenía trabajo pendiente. Por dentro, mi determinación se reforzaba. Cada día que pasaba sentía menos vergüenza y más claridad. Ya no se trataba de si debía vengarme, sino de cómo hacerlo con el mayor impacto. Sabía que ellos seguían convencidos de que todo estaba resuelto, que las reservas estaban seguras, que lo único que faltaba era empacar y llegar al aeropuerto. Y mientras tanto, yo era el único que podía deshacer cada pieza de ese plan con un par de llamadas o un par de clics. Empecé a imaginar la escena con más detalle, ellos en la terminal, con maletas y niños cansados, haciendo fila para el check-in, y la azafata explicándoles que no había ningún boleto a su nombre. La cara de mi suegra cuando se diera cuenta de que la había dejado expuesta ante todos, el murmullo de los pasajeros alrededor, la rabia contenida en su voz al buscar a quién culpar. Esa imagen me daba una calma que no había sentido en semanas. Esa semana la tensión en casa se volvió insoportable. Emily empezó a dormir de espaldas, en silencio, y yo pasaba las noches en vela pensando en el momento perfecto para mover mis fichas. Cuando hablábamos, era siempre de cosas triviales, qué comprar en el supermercado, qué turnos le habían tocado, qué serie ver. Nada más. Pero debajo de esas conversaciones anodinas había un vacío enorme, un abismo que ninguno de los dos se atrevía a mirar de frente.
Yo había dejado de esperar un cambio, y eso me dio una libertad nueva. Ya no tenía que buscar aprobación ni defensa. Solo tenía que esperar el día exacto, el momento en que todo lo que habían planeado con tanto descaro se viniera abajo. En ese silencio cargado de resentimiento, yo ya había tomado mi decisión. No importaba lo que dijera Emily, no importaba si trataba de convencerme de dejarlo pasar, no importaba que me culpara después de exagerado. Ese viaje nunca iba a suceder sin mí, y si no me querían allí, entonces nadie lo tendría. La humillación ya estaba hecha, y lo único que me quedaba era transformarla en una lección imposible de olvidar. Actualización 2. El día del viaje amaneció gris y húmedo, como suelen ser las mañanas de marzo en Seattle. Había lloviznado toda la noche y el pavimento de la calle todavía brillaba bajo las luces naranjas de los postes. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la mente acelerada y una calma extraña que contrastaba con el murmullo nervioso que venía desde la habitación contigua donde Emily estaba empacando sus últimas cosas. Fingí que seguía dormido, observando el techo mientras repasaba mentalmente cada paso que debía dar. El momento había llegado. Todos estaban convencidos de que su aventura a Orlando estaba asegurada, que en pocas horas estarían sentados en el vuelo de Delta rumbo al sol de Florida, con niños excitados y suegra sonriente dando órdenes en la fila. Yo sabía otra cosa. Sabía que ese castillo de ilusiones estaba sostenido por un hilo tan delgado que con una sola llamada podía desintegrarse. Y esa llamada la iba a hacer yo. Bajé a la sala sin hacer ruido y me serví un café fuerte. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana y el silencio en el vecindario era absoluto, solo interrumpido por el rugido ocasional de algún coche que pasaba por la primera 5 en dirección al aeropuerto. Abrí la laptop y revisé por última vez las confirmaciones, vuelos, hotel, entradas. Todo seguía bajo mi nombre. Respiré hondo, marqué el número de atención al cliente de la aerolínea y esperé a que contestaran. Una mujer con acento del sur me atendió después de un par de minutos en espera. Le di el código de confirmación, fingí una voz cansada y le dije que quería cancelar todos los boletos por motivos personales. Ella me advirtió que los pasajes eran parcialmente reembolsables, que la mayoría quedaría como crédito a mi nombre. Asentí con satisfacción y confirmé la cancelación. En menos de 10 minutos, 6 boletos de ida y vuelta a Orlando habían desaparecido del sistema. La sensación fue inmediata, un peso enorme se levantó de mis hombros y me invadió una calma fría, como si hubiera dado el primer paso hacia una liberación que llevaba semanas gestando. Después llamé al hotel en Orlando, un resort dentro del complejo de Disney donde ya tenían asignadas 2 habitaciones dobles con vista a los jardines. La recepcionista, amable y jovial, me preguntó si estaba seguro de cancelar porque en esa temporada era difícil conseguir disponibilidad. Le respondí que sí, que las circunstancias habían cambiado y que no viajaríamos. Ella procesó la cancelación y me recordó que el reembolso parcial se aplicaría a la tarjeta con la que había pagado. No dije nada más, solo agradecí y colgué. Luego abrí la aplicación de Disney en mi celular y eliminé todas las entradas digitales asociadas a mi cuenta. Con un par de toques, cada pase de acceso se evaporó, convertido en un vacío que nadie más podría llenar. Cerré la laptop y me serví otro café, observando la neblina que cubría las ventanas. Era como si todo el barrio estuviera dormido, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar en el aeropuerto. A las 7 de la mañana escuché los pasos apresurados de Emily bajando las escaleras con su maleta. Me dijo que ya estaban listos, que sus padres y hermanos habían salido de Tecoume y que en menos de una hora estarían en SeaTac. Fingí indiferencia, le respondí que no la acompañaría porque tenía trabajo atrasado, que mejor fuera con ellos. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y alivio, como si en el fondo supiera que esa decisión le ahorraba una escena tensa con su madre en la terminal. Me dio un beso rápido y salió rumbo al Uber que ya la esperaba afuera. La vi subir con su mochila y desaparecer calle abajo, sin saber que en unas horas me llamaría desesperada. A las 8:30 recibí la primera llamada. Era Emily, con la voz alterada. Estaban en la fila del check-in y la aerolínea les decía que no había boletos a su nombre. Yo me hice el sorprendido, le dije que debía tratarse de un error en el sistema. Me pidió entre sollozos que verificara en mi correo, que les mandara las confirmaciones otra vez. Le respondí con calma que revisaría,
pero que en ese momento estaba en medio de algo y que no podía hacerlo de inmediato. Ella cortó abruptamente y a los pocos minutos llegaron mensajes de voz de mi suegra, llenos de insultos, gritos y acusaciones. Su voz se escuchaba aguda, histérica, llamándome traidor, malagradecido, diciendo que había arruinado las vacaciones de sus nietos. Me acomodé en el sofá con el celular en la mano, escuchando cada palabra con una serenidad casi placentera. En mi mente podía visualizar la escena con claridad, la fila abarrotada, los pasajeros murmurando, los niños llorando porque no entendían qué pasaba, y mi suegra perdiendo el control frente a decenas de extraños. Podía imaginar sus gestos, su cara enrojecida, sus manos agitándose en el aire mientras culpaba a todos menos a sí misma. El caos que siempre había sembrado en los demás ahora se le devolvía multiplicado, y yo estaba sentado en la sala, en silencio, disfrutando del espectáculo sin necesidad de estar presente. Alrededor de las 9 recibí otro mensaje de Emily, esta vez más calmada pero con un tono de resignación. Me decía que habían confirmado que todos los boletos habían sido cancelados, que no había manera de recuperarlos porque ya era tarde y los vuelos estaban llenos. Intentaron buscar opciones de último minuto, pero los precios eran imposibles, más de $1,000 por pasajero solo de ida. Era evidente que no podían costearlo. Mi suegra, furiosa, comenzó a gritar en la terminal al punto que un guardia de seguridad tuvo que acercarse a calmarla. Emily me lo contó después con un tono entre avergonzado y derrotado, como si hubiera presenciado el derrumbe de un imperio que ella misma había ayudado a construir. No era solo el vuelo. Cuando llegaron a Orlando, no tendrían hotel ni entradas, porque yo también había cancelado todo eso. Emily todavía no lo sabía en ese momento, pero horas después me mandó un mensaje desde el aeropuerto diciendo que tampoco había confirmación en el resort y que las entradas a Disney habían desaparecido de su cuenta. Para entonces ya estaban agotados, sin opciones y con el viaje completamente arruinado. Lo único que les quedaba era regresar a Tecoume en un auto rentado de último momento, cargando maletas y niños frustrados. Yo podía imaginar el silencio incómodo en ese coche, con mi suegra mascullando insultos, mis cuñados evitando mirarse y Emily revisando el celular una y otra vez sin saber cómo confrontarme. Cuando finalmente Emily regresó a casa esa noche, entró sin decir nada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su voz temblaba cuando apenas susurró que había ido demasiado lejos. Yo no respondí de inmediato, solo la miré y recordé cómo había bajado la mirada en Tecoume cuando su madre me excluyó. Pensé en cada silencio cómplice, en cada gesto de indiferencia, en cada palabra que no dijo para defenderme. Y entonces entendí que no había ido demasiado lejos, solo había llegado exactamente hasta donde ellos me habían empujado. Me encerré en la oficina mientras ella se duchaba y escuché otra tanda de mensajes de voz de mi suegra, cada uno más desesperado que el anterior. Ya no eran solo insultos, también había súplicas veladas, amenazas de contarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero yo sabía que no tenía nada que temer. Los boletos estaban a mi nombre, el dinero era mío, y las reservas también. Todo estaba bajo mi control desde el principio. Ellos solo habían vivido una ilusión sostenida por mi buena voluntad. Y al final, como siempre, la ilusión se desmoronó cuando dejaron de mostrarme respeto. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en semanas. El silencio de la casa me resultó más reconfortante que nunca y, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba, sentí que había recuperado algo mucho más valioso que un viaje, mi dignidad. El eco de los gritos de mi suegra en el aeropuerto se quedó grabado en mi mente como una melodía extraña, un recordatorio de que por fin había volteado la balanza a mi favor. Y aunque Emily apenas me dirigía la palabra, aunque sabía que lo que había hecho tendría consecuencias en nuestro matrimonio, no me arrepentía ni un segundo. Porque esa mañana, entre las filas del aeropuerto y los anuncios de embarque, mi suegra había aprendido que yo no era parte de su familia, pero también que sin mí, su mundo perfecto no podía sostenerse. Actualización 3. 2 semanas después del desastre en el aeropuerto, la tensión se había convertido en una nube espesa que no dejaba respirar ni dentro ni fuera de mi casa. Emily iba y venía de sus turnos en el hospital con un silencio que se podía cortar con un cuchillo, y cuando hablábamos apenas intercambiábamos frases prácticas sobre cuentas, compras o cosas de la casa. Yo sabía que por dentro seguía reprochándome lo que había pasado, aunque tampoco podía negar que el origen de todo había sido su madre. Lo cierto era que el viaje a Orlando,
Ese sueño familiar que ella misma me había prohibido disfrutar, había terminado en una humillación pública que resonaba todavía en cada esquina de Tecoume. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra decidiera convertirlo en un espectáculo aún más grande. Una mañana de sábado me levanté, preparé café y mientras revisaba mis correos abrí Facebook casi por costumbre. Ahí estaba, en letras mayúsculas, un post larguísimo en el perfil de mi suegra, acompañado de una foto vieja de la familia en otra reunión. El texto comenzaba con una declaración incendiaria. Nunca en mi vida me había tocado un yerno tan malagradecido y cruel como él. Lo leí completo, con calma, mientras sorbía el café y sentía la mezcla de rabia y diversión que me provocaban sus palabras. Me acusaba de haber arruinado el sueño de los niños, de haber destruido meses de planificación y de haberla dejado varada como una mendiga en medio de un aeropuerto. Lo más irónico era que omitía por completo que el viaje lo había pagado yo, que las reservas estaban a mi nombre, y que había sido ella misma quien me había excluido. Lo peor para ella fue que ese mismo post empezó a recibir comentarios de vecinos, amigos de la iglesia y hasta compañeros de trabajo que no tenían idea de lo que realmente había pasado. Algunos la consolaban, escribiendo cosas como qué horror tener a alguien así en la familia o no puedo creer que haya gente tan cruel. Otros, más neutrales, pedían detalles. Yo no comenté nada en ese instante, me limité a tomar capturas de pantalla de todo y guardarlas en una carpeta. Pero por dentro ya estaba planeando mi respuesta. No me iba a quedar callado mientras esa mujer intentaba manchar mi nombre públicamente y pintarse a sí misma como una víctima. Emily me llamó a media mañana para advertirme de lo que había publicado su madre. Su voz sonaba cansada, como resignada. Me pidió que por favor no respondiera, que no lo hiciera peor, que la dejara como estaba. Pero yo ya había tomado una decisión distinta. No era cuestión de venganza en ese momento, sino de dignidad. Ella había elegido exponerme públicamente, así que yo iba a exponer la verdad. Esa tarde subí mi propio post en mi perfil, uno simple pero contundente. Expliqué que yo había pagado cada boleto de avión, cada noche de hotel y cada entrada, con un costo total de más de $15,000. Adjunté capturas de correos con mi nombre en las reservas y el extracto de mi tarjeta de crédito. Luego conté cómo, semanas antes del viaje, mi suegra me había dicho directamente que yo no era parte de la familia y que no podía acompañarlos. Describí cómo me habían expulsado del grupo de WhatsApp y cómo, a pesar de eso, seguían esperando que yo cargara con todo el peso del viaje. No utilicé insultos ni exageraciones, solo relaté los hechos con la frialdad de alguien que ya había pasado por el enojo. La reacción fue inmediata. En menos de un día mi post tenía decenas de comentarios de apoyo, incluso de personas que yo no conocía directamente pero que tenían amigos en común. Gente que había leído el post de mi suegra ahora escribía en mi perfil diciendo que todo encajaba, que no podían creer que ella hubiera omitido esos detalles. Varias personas que antes la defendieron empezaron a borrar sus comentarios en su muro. Y lo más dulce de todo fue ver cómo en su propio perfil algunos vecinos comenzaron a cuestionarla, a preguntarle por qué había aceptado dinero de alguien a quien no consideraba parte de la familia. Y por qué había permitido que sus nietos vivieran una ilusión basada en la exclusión. Emily, por supuesto, se molestó. No por la verdad en sí, sino porque ahora todo el mundo sabía lo que había pasado. Me acusó de exponerlos, de ventilar problemas familiares en redes sociales. Yo le respondí que no había sido yo quien comenzó ese circo, que si su madre no hubiera intentado dejarme como un monstruo, jamás habría escrito nada. La discusión terminó en gritos y lágrimas, y esa noche ella se fue a dormir a la casa de su madre en Tecoume. Me quedé solo en casa, con el eco de la puerta cerrándose de golpe, y aunque la soledad pesaba, también sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por fin me hubiera quitado una máscara y me mostrara tal cual era la situación, sin pretender que todo estaba bien. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Mis cuñados, que hasta entonces habían guardado silencio, comenzaron a enviarme mensajes furiosos acusándome de haber avergonzado a la familia en público. Uno de ellos me llamó directamente para decirme que no tenía derecho a arruinar la reputación de su madre en el vecindario. Yo le respondí con calma que no era yo quien había arruinado nada, que lo único que hice fue mostrar pruebas de lo que realmente ocurrió. La conversación terminó abruptamente y desde entonces no volvieron a escribirme. Al mismo tiempo,
recibí mensajes privados de amigos de Emily diciéndome que me entendían, que veían lo injusto de la situación y que esperaban que al menos pudiera encontrar paz después de todo. En el trabajo también hubo ecos. Un compañero que vive cerca de Tecoume me comentó en la pausa del almuerzo que había visto el drama en Facebook y que si necesitaba a alguien con quien hablar, ahí estaba. Fue extraño, porque por primera vez sentí que alguien ajeno al círculo tóxico de mi suegra entendía la magnitud del abuso al que me habían sometido. Eso me dio fuerzas para mantenerme firme, aunque en casa la soledad se hacía más evidente cada día. Emily regresaba solo por ropa o por documentos y apenas cruzaba palabras conmigo. Era como si el matrimonio estuviera suspendido en un hilo, esperando un corte inminente. El colmo llegó cuando mi suegra, incapaz de aceptar la humillación, intentó organizar otra publicación en la página de la iglesia local, pidiendo oraciones por la fractura que su familia atravesaba. Nuevamente insinuaba que yo era la causa de todo, el intruso que había sembrado discordia. Pero ya nadie la apoyaba con la misma fuerza de antes. La mayoría se limitó a comentarios genéricos de Dios proveerá o ánimo, y algunos incluso la señalaron abiertamente de haber sido cruel conmigo. Esa pérdida de control en su terreno, en su círculo de influencia, fue quizá la derrota más amarga que tuvo que tragar. Por mi parte, aunque me sentía reivindicado públicamente, también empecé a enfrentar una verdad dolorosa. Mi matrimonio estaba resquebrajándose a una velocidad alarmante. Emily ya no buscaba reconciliación ni conversación, solo evitaba estar en casa. Yo la veía irse con su bolso de enfermera y su uniforme azul rumbo al hospital y sabía que al final del turno no volvería conmigo, sino con su madre. Cada día que pasaba sin hablar era otro clavo en el ataúd de una relación que ya parecía irremediablemente perdida. La humillación que había sufrido en el aeropuerto se había transformado en una humillación más profunda. La de ver que la mujer con la que había decidido compartir mi vida no estaba dispuesta a defenderme ni siquiera cuando la verdad estaba a la vista de todos. Y aunque había ganado la batalla de la narrativa, aunque había desenmascarado públicamente a mi suegra, la guerra más íntima, la que importaba de verdad, se estaba perdiendo dentro de las paredes de mi propia casa. Esa fue la verdadera lección de aquellas 2 semanas, que la venganza puede darte satisfacción inmediata, puede devolverte algo de dignidad. Pero también deja un vacío cuando descubres que lo que se rompe alrededor ya no tiene arreglo. Y en medio de esa soledad, mientras veía el atardecer sobre las montañas olímpicas desde la ventana de mi sala, entendí que lo peor aún estaba por venir. Actualización 4. Un mes después de aquel post que expuso la verdad, las cosas entre Emily y yo estaban peor que nunca. Vivíamos bajo el mismo techo en Capitol Hill, pero era como compartir un apartamento con una extraña. Las conversaciones se habían reducido a lo estrictamente necesario, cuentas, turnos, citas médicas. Todo lo demás era silencio, miradas esquivas y una tensión que flotaba en el aire como una nube tóxica imposible de disipar. Intentamos volver a una rutina normal, pero cada intento terminaba en discusiones veladas o en frialdad absoluta. Yo me quedaba hasta tarde en la oficina fingiendo que el trabajo me absorbía, y ella buscaba turnos extra en el hospital para no tener que regresar temprano a casa. El hogar que habíamos construido, con muebles escogidos juntos en tiendas de Pique Place y fotos de viajes pegadas en la nevera, se sentía cada vez más como un escenario vacío donde nadie quería estar. Fue Emily quien mencionó la terapia de pareja. Una noche, mientras cenábamos en silencio frente a 2 platos de pasta que ninguno de los dos probó mucho, me dijo sin mirarme que tal vez debíamos buscar ayuda profesional antes de que todo se viniera abajo. Acepté casi por inercia, no porque creyera que cambiaría algo, sino porque al menos me daba la oportunidad de escucharla en un espacio donde no pudiera evadir la conversación. Un par de semanas después nos encontrábamos sentados en una oficina en Fremont, frente a una terapeuta de unos 50 años que nos observaba con calma mientras nosotros relatábamos entrecortadamente nuestra versión de la historia. Emily fue la primera en hablar. Admitió que su madre había sido dura, que no debió dejarme fuera del viaje, pero inmediatamente giró la conversación hacia lo que yo había hecho en el aeropuerto. Dijo que había cruzado una línea al cancelar todo, que había dejado a los niños sin vacaciones, que mi acto había sido cruel y desproporcionado. Escucharla me dolió más de lo que esperaba, porque esperaba un mínimo de reconocimiento, una defensa genuina, un entiendo por qué lo hiciste, pero en su lugar lo que escuché fue un reproche disfrazado de preocupación. Cuando me tocó hablar a mí, le conté a la terapeuta cómo me había sentido invisible,
como me habían sacado de las conversaciones, como mi suegra me había dicho a la cara que nunca sería parte de la familia y como Emily había permanecido en silencio en ese momento. Mis palabras salieron con una calma casi artificial, porque la rabia llevaba semanas cocinándose en mi interior. La terapeuta escuchó a ambos y nos dijo que lo que veía era una relación llena de lealtades divididas. Emily estaba atrapada entre su madre y su esposo, y yo me sentía traicionado porque esperaba apoyo incondicional. Dijo que no veía mal que buscáramos espacio para reevaluar lo que queríamos como pareja. Emily se mostró de acuerdo, yo también asentí, pero por dentro lo único que sentía era cansancio. Esa primera sesión no nos acercó, solo confirmó lo lejos que ya estábamos. La semana siguiente seguimos yendo a terapia. En cada sesión la historia se repetía. Ella insistía en que mi venganza había sido demasiado, yo insistía en que su silencio había sido peor. Nos mirábamos desde lados opuestos de la sala, con un abismo que parecía ensancharse más que cerrarse. Al salir, rara vez hablábamos en el coche. Yo miraba la autopista mientras conducía y ella jugaba con el celular en silencio. Era como si los kilómetros entre Fremont y Capitol Hill se hicieran más largos cada vez. Mientras tanto, el resto de la familia no dejaba de meter presión. Mi suegra seguía publicando indirectas en redes sociales, esta vez más cuidadosas, pero aún cargadas de veneno. Mis cuñados evitaban contacto directo, salvo para lanzar comentarios sarcásticos cuando coincidíamos en algún evento. Lo curioso fue que el hermano menor de Emily, un chico de 25 años que trabajaba como barista en Ballard, me llamó una noche en secreto. Me dijo que, aunque no podía decirlo en voz alta, aplaudía lo que había hecho, que alguien tenía que ponerle un alto a su madre porque siempre manipulaba a todos y que en el fondo sabía que yo solo había devuelto lo que ellos mismos me habían dado. Esa llamada fue breve, pero me dejó con una sensación agridulce. Por un lado, era reconfortante saber que alguien dentro de esa familia entendía. Por otro, era un recordatorio de lo solos que Emily y yo estábamos en este lío. En casa las discusiones empezaron a volverse más directas. Una noche, después de una de las sesiones, Emily me dijo que lo que más le dolía era que yo no hubiera pensado en los niños, en sus sobrinos, que no tenían culpa de nada. Le respondí que lo sabía, que me pesaba, pero que también era cierto que no podía seguir siendo el bufón de su madre, el que pagaba todo mientras me trataban como si no existiera. Le recordé que yo había estado siempre de su lado, que incluso cuando su madre hacía comentarios hirientes yo me callaba por ella, pero que ella nunca me defendía a mí. Fue la primera vez que vi lágrimas sinceras en sus ojos desde que todo empezó. Me dijo que me amaba, pero que no sabía cómo equilibrar lo que sentía por mí con lo que sentía por su madre. Esa frase me atravesó, porque entendí que el problema nunca fue el viaje, ni los boletos, ni el dinero, sino el hecho de que para Emily, su madre siempre estaría en el centro de todo. Yo también la amaba, pero empecé a preguntarme si el amor era suficiente cuando tu pareja no era capaz de defenderte de su propia familia. Me encontraba cada noche en la sala, mirando las luces de la ciudad desde la ventana, pensando si valía la pena seguir luchando por algo que se sentía cada vez más perdido. Las sesiones de terapia continuaban, pero en lugar de acercarnos nos desgastaban más. Cada palabra era una herida reabierta, cada recuerdo un recordatorio de la traición. En medio de ese desgaste, comencé a fantasear con la idea del divorcio. No lo decía en voz alta, ni siquiera en la terapia, pero en mi mente empezaba a sonar como una salida lógica. Pensaba en lo que sería volver a vivir solo, en encontrar un lugar para mí en otra parte de Seattle o incluso mudarme a Portland donde tenía algunos amigos. Pensaba en tener la libertad de no depender de las humillaciones de mi suegra ni de los silencios de Emily. Era un pensamiento que al principio me asustaba, pero que poco a poco se volvió más atractivo. La ironía era que, mientras mi matrimonio se desmoronaba, yo me sentía más fuerte en otros aspectos. En el trabajo estaba más enfocado, como si volcarme en el código y en los proyectos me ayudara a anestesiar el dolor. Empecé a salir a correr por Green Lake después de la oficina, algo que antes nunca hacía, solo para despejar la mente y sentir que todavía tenía control sobre mi vida. A veces, mientras corría bajo la llovizna, pensaba que tal vez perder mi matrimonio no sería el final del mundo, sino el comienzo de algo diferente. El tiempo pasaba y cada intento de rescatar lo que teníamos con Emily se volvía más débil. La distancia entre nosotros se convirtió en rutina.
Los amigos en común notaban el cambio, preguntaban en reuniones por qué Emily no me acompañaba, y yo me limitaba a dar excusas vagas. Ella hacía lo mismo cuando estaba con su familia. Era como si ambos ya hubiéramos aceptado que la separación era inevitable, aunque ninguno se atreviera a dar el primer paso. En una de las últimas sesiones de terapia, la terapeuta nos preguntó directamente si todavía queríamos estar juntos. Emily guardó silencio largo rato antes de decir que no lo sabía. Yo tampoco respondí de inmediato. La verdad era que lo único que sentía en ese momento era un cansancio infinito. La relación que habíamos tenido, la complicidad, las risas, los planes a futuro, todo se había diluido en discusiones, reproches y silencios. Y mientras miraba a Emily sentada al otro lado de la sala, con los ojos apagados y las manos entrelazadas en su regazo, entendí que quizás ya no había nada que salvar. Ese fue el punto en el que empecé a preparar mi mente para la posibilidad del divorcio. No lo dije en voz alta, ni siquiera lo compartí con la terapeuta, pero lo sabía. Y aunque dolía admitirlo, también sentía una paz amarga al pensar que, si llegaba ese momento, al menos yo ya habría recuperado algo que me habían intentado arrebatar, mi dignidad. Actualización final. 3 meses después del colapso en el aeropuerto y de aquellas sesiones de terapia que parecían más un interrogatorio emocional que un espacio de sanación, el desenlace llegó de la forma más silenciosa posible. Una mañana de junio, cuando el sol apenas despuntaba sobre las montañas olímpicas y la luz entraba tímida por las ventanas de nuestro apartamento en Capitol Hill, Emily se sentó frente a mí con un sobre Manila en las manos. No lloraba, tampoco parecía enojada. Solo tenía esa expresión neutra de alguien que ya tomó una decisión irremediable. El sobre contenía los papeles para iniciar el proceso de divorcio. No hubo discusiones, ni gritos, ni súplicas. Ella habló con voz calmada, casi profesional, como si estuviera dando un informe médico en su turno del hospital. Dijo que me quería, pero que no podía seguir viviendo entre el resentimiento hacia mí y la lealtad a su madre. Yo no respondí de inmediato, me quedé observando el sobre, con la cabeza llena de recuerdos, y al final solo asentí. Sabía que resistirme era inútil. El matrimonio ya estaba muerto desde hacía meses, y aquello era solo la formalización del entierro. El proceso fue tan frío como predecible. No teníamos hijos, y aunque compartíamos algunas cuentas y muebles, la división fue sencilla. Ella se quedó con la mayoría de las cosas de la casa, incluidas las fotos, los cuadros y hasta la vajilla que habíamos comprado en Pike Place. Yo me quedé con mi SUV, mi computadora y la cuenta donde aún reposaban los restos del dinero que había gastado en aquel maldito viaje. Hubo reuniones con abogados en oficinas impersonales de Downtown, con vistas espectaculares de la bahía que contrastaban con la monotonía de los documentos legales que firmábamos. Cada firma era un recordatorio de lo mucho que habíamos perdido, pero también una liberación lenta de la carga que habíamos arrastrado. Durante esas semanas, Emily prácticamente se mudó de forma definitiva a Tecoume con su madre. A veces venía solo a recoger ropa o papeles, siempre con una actitud distante, como si quisiera que todo terminara lo más rápido posible. Su madre, por supuesto, celebraba en silencio lo que consideraba una victoria. Me llegaban rumores a través de amigos en común de que ella andaba diciendo que al fin su hija se había librado de mí y que yo había demostrado ser un hombre vengativo y poco confiable. Yo ya no reaccionaba. Había llegado a un punto en el que su voz me sonaba como un eco lejano, irrelevante. Era como un ruido de fondo que ya no podía herirme, porque en el fondo sabía que la verdadera derrota había sido suya. El teatro perfecto de familia unida que siempre intentó sostener estaba roto y expuesto para todos. El día que el juez firmó oficialmente el divorcio, salí del edificio del condado con una mezcla de vacío y alivio. Caminé por las calles de Seattle bajo un cielo despejado, algo poco común en esa época, y sentí por primera vez en meses que respiraba sin peso en los pulmones. No tenía un plan definido, pero sí la certeza de que debía hacer algo por mí mismo, algo que marcara un cierre y un nuevo comienzo. Fue entonces cuando recordé que todavía quedaba parte del dinero que había reservado originalmente para el viaje, y tomé la decisión de usarlo para mí. Compré un vuelo directo a San Diego, un destino que siempre había querido visitar pero que nunca había considerado seriamente porque Emily prefería los viajes familiares. Esta vez, no habría suegras, ni cuñados, ni niños llorando en el aeropuerto. Solo yo y la idea de empezar de cero.
El viaje a San Diego fue exactamente lo que necesitaba. Me hospedé en un pequeño hotel cerca de Gaslamp Quarter, no un resort lujoso ni un lugar lleno de comodidades, sino un sitio sencillo pero cómodo donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. Pasé las mañanas caminando por la playa de La Joya, sintiendo la arena caliente bajo los pies y observando a los surfistas desafiar las olas mientras el sol brillaba con una intensidad que hacía olvidar por completo la grisura de Seattle. En las tardes me perdía entre restaurantes de tacos y bares con música en vivo, hablando con desconocidos sin el peso de las etiquetas que me habían perseguido durante años en Tecoume. Cada conversación casual con un camarero o un turista me recordaba que había vida más allá de las cadenas emocionales que me habían atado a la familia de Emily. Hubo una tarde en particular en la que me senté en un muelle en Mission Bay, con una cerveza fría en la mano y el olor a salitre en el aire, y entendí algo que me había costado meses aceptar. Todo ese tiempo yo había estado obsesionado con ser aceptado por una familia que nunca me quiso realmente, intentando demostrar mi valor a una mujer que siempre prefirió callar antes que defenderme. Había sacrificado mi paz, mi dinero y hasta mi autoestima en el intento. Y sin embargo, en ese instante, mientras veía el sol hundirse en el horizonte y tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, me di cuenta de que no necesitaba la validación de nadie para sentirme en paz. Lo único que necesitaba era la certeza de que había recuperado mi dignidad y de que, aunque había perdido un matrimonio, había ganado la oportunidad de reconstruirme. De regreso en Seattle, la vida empezó a tomar otro ritmo. Me mudé de Capitol Hill a un pequeño apartamento en Belltown, cerca del agua. No era tan espacioso como el que compartía con Emily, pero tenía una vista preciosa de la bahía y me hacía sentir que cada amanecer era una promesa de algo nuevo. Empecé a salir más con mis compañeros de trabajo, a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Volví a correr por Green Lake, pero esta vez no para escapar de mis pensamientos, sino para disfrutarlos. Incluso me inscribí en un curso de fotografía en Fremont, algo que siempre había querido hacer y que había pospuesto por falta de tiempo. Ahora, el tiempo era solo mío. Por supuesto, la familia de Emily seguía intentando manchar mi nombre, pero cada vez con menos eco. Mi suegra seguía lanzando indirectas en redes sociales, aunque ya casi nadie las comentaba. La mayoría había visto lo que realmente pasó y no tenía interés en seguir alimentando su necesidad de atención. Emily y yo nos cruzamos una vez en un café en Tecoume, semanas después del divorcio, y fue un encuentro extraño. Nos saludamos con un gesto de cabeza, sin palabras, y seguimos nuestro camino. No sentí rencor, solo una melancolía distante, como la que se siente al pasar frente a una casa en la que alguna vez viviste y que ahora pertenece a otros. La experiencia me había dejado cicatrices, pero también una claridad que antes no tenía. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Aprendí que el amor no es suficiente cuando falta respeto y apoyo. Y, sobre todo, aprendí que nunca más iba a dejar que alguien me dijera que no era parte de su mundo mientras seguía cargando con todo el peso de su comodidad. A veces, mientras camino por el muelle de Seattle al atardecer, con el olor del mar mezclándose con el del café recién hecho de las tiendas cercanas, pienso en las palabras de mi suegra aquella mañana en Tecoume. Tú no eres parte de esta familia. Tenía razón, no lo era. Pero lo que nunca entendió fue que yo tampoco necesitaba hacerlo. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, me siento completo. Y aunque el precio fue un matrimonio roto y meses de dolor, también fue la libertad de dejar atrás un círculo tóxico y empezar una vida que me pertenece únicamente a mí.